Bienvenidos a la tercera sección de nuestra serie Cristología, la persona y la obra de Jesucristo, como parte de la primera materia de nuestro curso teológico. Entramos en la tercera corriente, tercera en la lista que yo tengo, ¿okay? No porque siguió necesariamente en ese orden en el tiempo. Tercera corriente en los primeros siglos. El subordinacionismo. Subordinacionismo. Está en la cercanía tanto del adopcionismo como del modalismo, pero su punto de partida e interés son distintos. Esta teoría, ¿cuál? Cuesta decirlo, ¿verdad? Es muy largo. El subordinacionismo, el secreto es decirlo despacio. ¿Sí? ¿Por qué todas estas tendencias o, bueno, Terminan en ismo. ismo, sí? Es que ismo es una forma de decir algo desviado. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes leen un libro sobre los adventistas del séptimo día, pero lo escribió un enemigo de los adventistas. Y entonces no va a poner allí en el título los adventistas del séptimo día, sino el adventismo del séptimo día. Porque ismo es una forma de referirse a eso como algo desviado. ¿Ya? Los metodistas, pero si se escribe algo sobre ellos para señalar algunos errores es el metodismo. Eso es ismo. Bueno, no en toda ocasión que aparece ismo, ¿verdad? Hay ocasiones que no se relaciona con eso. Esta teoría, la del subordinacionismo, nace en conexión con las afirmaciones griegas de un demiurgo que funge como realidad intermedia entre el Dios absoluto y el mundo material. Su función, la del verbo, es por tanto mediadora entre Dios y el mundo. Pero no se confundan, no es la mediación que nos presenta la Biblia. Es salvar la trascendencia de Dios respecto del cosmos y la historia. Es decir, mantener a Dios separado de la creación física. Entre el adopcionismo y el modalismo, los defensores de esta interpretación, el subordinacionismo, comprenden al verbo como la primera creación de Dios. ¿Han escuchado eso por ahí? El agente del Padre en una creación que puede ser pensada como eterna. Y cuidado, que este otro concepto, el verbo, una creación del Padre, que puede ser pensada como eterna. No hay problema. ¿Han escuchado de que es un salir del Padre pero en forma eterna? Bueno, una creación que puede ser pensada como eterna y por tanto en un sentido el verbo sería eterno, pero en todo caso diferente de Dios en su naturaleza, aun cuando se diga de él, del verbo, que es infinitamente superior a las criaturas.
El verbo es considerado en el subordinacionismo como un Dios del segundo orden, un segundo Dios intermedio entre la realidad creante y la realidad creada. El arrianismo representa esta posición. Es decir, el verbo no es un ser que es completamente Dios. ¿Ok? Es un intermedio entre Dios, hombre. Ese no es el mediador que presenta la Biblia. Lo que ellos dicen o decían es, el verbo es la criatura intermedia entre Dios y el hombre, que ni es Dios, ni es hombre completo. En el subordinacionismo o adopcionismo, porque forma parte del anterior también, se entiende en un sentido casi lo contrario al monarquianismo modalista. Una naturaleza del Hijo separada del Padre y subordinada a Él, al Padre. Entre los principales defensores del subordinacionismo están Pablo de Samosata y Luciano de Antioquía. Este último fue maestro de Arrio. Cuarta corriente, el gnosticismo. Ustedes recuerden luego leer más sobre cada una de ellas en el libro, porque tenemos que pasar a la enseñanza bíblica sobre la persona y la obra de Jesucristo. Estamos ahora viendo nomás las corrientes que surgieron y no nos podemos detener demasiado en cada una. Número 4, el gnosticismo. La palabra gnosticismo se deriva del vocablo griego gnosis, que significa conocimiento. Consideraban la fe como algo inferior. La gnosis, por ser un alto nivel de conocimiento, era el canal de la salvación. Es decir, el conocimiento, la salvación es por el conocimiento. Para los gnósticos, sin embargo, la gnosis no era un conocimiento intelectual, sino adquirido mediante un esfuerzo mental. Es decir, no era un conocimiento intelectual adquirido mediante la fuerza de nuestra mente, o sea, algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino que era algo de origen sobrenatural. Y ese conocimiento que salvaba era sobrenatural. No lo confundan tampoco con está la vida eterna, que te conozcan. No es ese conocimiento del que está hablando. La gnosis era en sí producto de la revelación divina, según ellos. Recuerden, gnosis es conocimiento. Ese conocimiento adquirido supuestamente por revelación es en sí redención perfecta. Esencialmente es un sincretismo que incluye la filosofía helenista griega, las religiones orientales, los misterios de la Babilonia antigua, los cultos egipcios, el judaísmo heterodoxo y algunas ideas cristianas. Es la forma más grande de sincretismo especulativo religioso conocido en toda la historia de la humanidad. Vamos luego a explicar un poquito qué es eso de sincretismo, que es lo que más caracterizaba al gnosticismo. Por ahora, capten, es una mezcla de ideas. Eso es sincretismo. Era lo que caracterizaba al gnosticismo. O sea, no se podría saber a ciencia cierta qué es lo que creen, porque creen de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Eso es sincretismo. Su concepto sobre Cristo. ¿De quiénes? Del gnosticismo. Cristo era una emanación de Dios o un eón salido de Dios. Por medio de ese eón, el más perfecto de todos, se efectúa el regreso al mundo material sensible.
de ese mundo material sensible al mundo ideal que está más allá de todos los sentidos. Lograron introducirse en la iglesia cristiana porque aparentaban tener una alta estimación hacia Cristo. Pero en último análisis creían que el Señor vino solo a disipar la ignorancia, porque el énfasis de ellos es conocimiento. Conocimiento. Lo importante, según ellos, eran las enseñanzas de Cristo, no su persona, porque el énfasis era conocimiento. Por supuesto que dicho concepto se contradice a sí mismo, puesto que todas las enseñanzas de Cristo están relacionadas con su persona. Uno de los principales representantes del gnosticismo fue Cerinto. Él vivió en la segunda mitad del siglo II. Decía que Jesús era un hombre ordinario, hijo de María y de José, al menos como padre legal. Los gnósticos afirmaban que Jesús era hijo de un soldado romano llamado Pandira, de guarnición en Nazaret. Además de enseñar que Jesús era un hombre como cualquier otro de padres humanos, creían también que el Cristo era un espíritu superior o una fuerza poderosa que descendió sobre Jesús. Es decir, uno era el Cristo y otro era Jesús. El Cristo, una fuerza superior que desciende sobre el hombre que se llamó Jesús en el momento de ser bautizado por Juan, y le dejó de nuevo antes de la crucifixión. Es decir, uno era Jesús, otro era el Cristo. Eran dos personajes distintos. Contra estos conceptos escribió el apóstol Juan en los siguientes textos. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Notan lo que hace Juan? No, uno es Cristo y otro es Jesús, no. Todo esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, la misma persona, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera de Juan 4:2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Para el gnosticismo, entonces, Cristo fue un emisario de luz, ya en forma de ser celestial, con un aparente cuerpo humano. Esta es la doctrina de los docetas. O ya en forma de un ser terrenal al que temporalmente se asoció un espíritu superior. Eso creían los cerintianos. Síntesis del gnosticismo sobre la persona de Jesucristo. 1. Cristo era un eón o una emanación divina de Dios. 2. Lo que salva es el conocimiento adquirido por revelación divina y manifestado en las enseñanzas del Cristo y no su persona. 3. Jesús era un hombre ordinario, nacido de padres humanos. 4. El Cristo era un ser divino que se unió a Jesús en el bautismo y lo abandonó en la cruz. Era conocido también eso como ebionismo. Muy relacionado con el gnosticismo como figura prominente de sus postulados está Marción. Marción. ¿Hay una mano allá? Sí, pastor, es que me llama muchísimo la atención este asunto del gnosticismo y la tergiversación que se le ha hecho al texto bíblico.
Por ejemplo, hay un versículo en 2 Corintios 4 donde dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y ahora las nuevas versiones le quitan el Cristo. Entonces hay personas que tal vez no ven esto como algo serio, pero ya viendo este postulado, uno se da cuenta por dónde es que va el asunto. Quieren meter el gnosticismo y ya lo metieron en las Biblias modernas. Sí, Entonces es más serio de lo que uno se imagina. para dar lugar al ecumenismo actual. ¿Ok? Para que los que fomentan, creen estos conceptos que estamos analizando no se sientan rechazados por el cristianismo. Muy importante. ¿Quién era Marción? Marción pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un Dios, si no malo, al menos ignorante. En lugar de inventar toda una serie de seres espirituales al estilo gnóstico, lo que propuso Marción fue mucho más sencillo, aunque igual de herético. Según él, el Dios del Nuevo Testamento, escuchen bien el concepto, el Dios del Nuevo Testamento, según Marción, y Padre de Jesucristo, no es el mismo Yahweh del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo, que es el Padre de Jesucristo, y un ser inferior, que es Yahweh. Fue Yahweh quien creó este mundo. El propósito del Padre no era que hubiese un mundo como este, con todas sus imperfecciones. Imperfecciones que Marción, leyendo de una manera bastante particular los relatos del Génesis, encuentra en el pecado de Adán. Bajo un principio marcionista se acota lo siguiente: necesariamente lo hecho se asemeja al hacedor, reafirmando que es la misma sustancia del Creador la que peca en Adán, que había sido creado del barro y vivificado por el Espíritu de Yahweh. El real propósito del Dios Supremo, según Marción, era que hubiera un mundo plenamente espiritual. Solo espiritual. Espíritu todo. Pero Yahweh, o bien por ignorancia o bien por maldad, hizo este mundo físico, que se toca. Y en él colocó a la humanidad, también física, que se toca. Esto quiere decir, según Marción, que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no del Dios Supremo, sino de ese ser inferior llamado Yahweh. Dios celoso y arbitrario, que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está teniendo en cuenta constantemente las desobediencias de su pueblo para castigarlos. En pocas palabras, Yahweh es un Dios de justicia, un Dios malo, castigador. Frente a Yahweh, y muy superior a él, según Marción, está el Padre de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Este Dios no requiere alguna cosa de nosotros, sino que nos lo da todo, incluso la salvación. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros, criaturas de Yahweh. Es decir, que por desgracia somos criaturas de Yahweh, en el error que cometió de crearnos, es el otro Dios superior. Se ha compadecido de nosotros, criaturas de Yahweh, y ha enviado a su Hijo para salvarnos. Marción, arrastrado por el docetismo, afirma que Jesús no había nacido de María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Yahweh. ¿Estamos captando?
sino que había aparecido repentinamente como un hombre ya maduro. Él apareció de la nada. En época del emperador Tiberio, según los marcionistas, el propio Cristo asegura no haber nacido, cuando exclama: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice: yo no tengo ni madre ni hermanos. Según Marción, eso es lo que está diciendo Jesús. Los que escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Mateo 12:46 y Lucas 8:21. Todo esto quería decir que Marción tenía que deshacerse del Antiguo Testamento, el cual hasta entonces había sido parte principal de las escrituras cristianas. Si el Antiguo Testamento era palabra de un ser inferior, no podía leerse en la iglesia y no podía tampoco ser base de la enseñanza cristiana. Por lo tanto, Marción compiló una lista de los libros que deberían ser las escrituras cristianas. Y precisamente eliminó de su lista, ¿qué creen? Todo el Antiguo Testamento. Y también algunos libros de la era apostólica, dejando los que para él eran los textos verdaderos. Marción pensaba que Pablo era el único entre los apóstoles que había entendido verdaderamente el mensaje de Jesús. En el 146 después de Cristo, Marción funda su propia iglesia en Roma. A partir del siglo III, adquirió una enorme difusión desde la Galia hasta el Éufrates. Era una iglesia con sus propios obispos, sacerdotes, templos, liturgia e incluso mártires. Ese fue Marción. Como resultado de esto, Marción lee el Nuevo Testamento sin conexión con el Antiguo. ¿Se le parece algo de ahora? Privando a su teología, la del Nuevo Testamento y la de Marción, de algunas de las líneas fundamentales en que se asientan las cristologías del Nuevo Testamento. Cristo no sería ya el Mesías anunciado por los profetas, ni el Hijo del Dios del Antiguo Testamento. La materia es mala, como obra del demiurgo. En consecuencia, Cristo solo pudo tener un cuerpo aparente. En el concepto de Marción, la encarnación sería una transformación que incluiría la pérdida de la divinidad. Es decir, en tal caso, la encarnación implicaría el dejar de ser Dios, con lo que nunca podría ser verdadera la afirmación de que Jesús es Dios. Para Marción, entonces, el Dios del Antiguo Testamento, el creador de este mundo, es violento, malo, y no es conciliable con el Dios misericordioso, el Dios bueno y Padre de Jesucristo. Son dos seres distintos, el Dios del Antiguo Testamento y el Padre de Jesucristo. Las características propias de cada Dios, uno del Antiguo y otro del Nuevo, las define Marción en su obra Antítesis. Lo propio de uno es la ley, del otro el Evangelio. ¿Logran ver esa corriente hoy? Ley contra Evangelio. Pueden ver de dónde viene. Lo propio de uno es ley, decía Marción, del otro el Evangelio. El uno es justo, el otro es misericordioso. Uno es juez, el otro redentor. El uno se nos revela en la creación del mundo caduco, el otro en la misión del Hijo. Marción separa al Dios de Jesucristo del Dios del Antiguo Testamento y desde esa plataforma relee el Nuevo Testamento y selecciona los escritos que según él están de acuerdo con su teoría. Descartando todo el Antiguo, elige del Nuevo solo aquellos libros que en la línea de San Pablo subrayan la misericordia y la acción redentora, descartando las afirmaciones que según él, Marción, mantienen rasgos judaicos. Marción, al separar a Cristo del Dios del Antiguo Testamento y desconectar la obra de redención de la obra de la creación, rompe la unidad de la historia salvífica. El conocer los orígenes de estas ideologías de los primeros siglos del cristianismo, ideologías heréticas,
cobra mayor importancia en nuestro tiempo cuando por doquier miramos vislumbres de estas ideologías y en algunos casos combinaciones de los diferentes conceptos hasta aquí mencionados y en otros hasta los postulados completos de estas herejías antiguas. Así, por ejemplo, tenemos representación actual de algunos de estos conceptos ajenos a las Escrituras, entre otros, en la doctrina actual de los unitarios, representados en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y en la Iglesia Evangélica Pentecostal Unida, y en representación y defensa del subordinacionismo, arrianismo, que ya abordamos y abordaremos un poquito más, y de otros, a la Watchtower en Brooklyn y en el mundo entero, y en representación y defensa de los conceptos de Marción en detrimento del Antiguo Testamento y del Dios del Antiguo Testamento, representado en su ley a la teología evangélica casi general, con contadas excepciones. Por tal razón se vuelve casi indispensable, si se desea conocer con certeza cuáles son los postulados cristológicos actuales que se fundamentan en la Biblia sola y cuáles no, es indispensable conocer el origen de dichos conceptos. Volviendo al postulado que nos ocupa, el gnosticismo, es importante recalcar lo que algunos han visto como su característica básica, distintiva, que es su sincretismo, que es, les decía, el fenómeno que se produce cuando una forma asume diferentes funciones. El sincretismo es una situación muy común, frecuente en los sistemas religiosos. El sincretismo como sistema filosófico procura conciliar distintas doctrinas. En el ambiente religioso se refiere a la presencia de elementos o creencias diferentes o de origen diverso dentro de una misma religión o secta. Un ejemplo de sincretismo lo encontramos en las religiones afrocubanas o afroantillanas, que combinan elementos del cristianismo o de catolicismo con las creencias de las diversas tribus del África. A decir verdad, cierto grado de sincretismo ha estado presente en infinidad de sistemas religiosos. Algunos de los elementos combinados en el sincretismo pueden ser también adversos u opuestos entre sí mismos en algún aspecto, o por lo menos de fuentes muy distintas, pero que llegan a combinarse a tal grado que se ven como un mismo elemento. A manera de ejemplo de sincretismo en las sectas religiosas, puede verse el del catolicismo romano, que de paso, entre todas las sectas, es una de las más caracterizadas por el sincretismo. Sí, el catolicismo es una secta del cristianismo, la primera, después de estas que hemos mencionado. Ese sincretismo se puede mirarlo, puede verlo cualquiera en las creencias populares de México y América Central, como en otras religiosidades populares de Iberoamérica. Muchas creencias indígenas han sobrevivido en Mesoamérica, sur de México, Guatemala, El Salvador y partes de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, sobre todo entre los campesinos y los indígenas. La religión de los indígenas de hoy tiene gran cantidad de sincretismo con el catolicismo romano, pues sustituyeron el nombre de muchos dioses antiguos de los indígenas con nombres de santos, la Virgen María y del mismo Jesucristo. El más importante de todos los sincretismos es el de la Virgen de Guadalupe y Tonantzin. El culto a Tonantzin, que quiere decir nuestra madre, era fundamental entre los nahuas y estaba asociado a la diosa de los mantenimientos. Se le adoraba regularmente en el cerro de Tepeyacac, lugar donde se levanta ahora el santuario a la Virgen de Guadalupe, patrona de México.
En esta misma línea de sincretismo católico romano se encuentra la observancia del domingo como día sagrado, que todo estudioso de la historia sabe que era en el paganismo el día dedicado a la adoración al sol. Sunday, día del sol. Pero volviendo a nuestro punto, el sincretismo del gnosticismo hace que ese movimiento sea difícil de identificar desde el punto de vista de conceptos que sean propios del sistema. Es tanto así que según Jacques Gillet, no ha habido nunca un movimiento gnóstico, sino solamente unas cuantas tendencias más o menos emparentadas entre sí. Un modo muy poco definido y de distintos niveles, unas escuelas y unos maestros, unas sectas más o menos marginales respecto al cristianismo y al judaísmo. Cuando algunos autores cristianos, especialmente Justino, nos dice este autor, Tertuliano, Ireneo, tuvieron que vérselas con las interpretaciones gnósticas, los agruparon para combatirlas y le dieron de este modo un aspecto de sistema. Por eso se conoce como el gnosticismo. Pero su sincretismo, que es la unión de diferentes conceptos, hace difícil identificarlos y están por todo lado. En pos de eso, es que hablar de un movimiento gnóstico es tan solo una aproximación muy genérica. Y nos corresponde pasar a la quinta corriente en la próxima sección.